Módulo 10, es un curso largo, módulo 10, en donde vamos a ver provisiones y contingentes, la NIC 37, ¿sí? ¿Qué vamos a ver aquí? Objetivo, alcance, definición, reconocimiento, provisiones, activos contingentes, pasivos contingentes, revelaciones, y vamos a identificar en el formulario 101 donde se encuentran las partes de provisiones, ¿sí? Así que no te lo pierdas. No te lo pierdas y recuerda que este curso de NIF a todo nivel viene auspiciado por nuestra firma de auditoría victoryecuador.com en nuestra página web, ¿sí? En nuestra página web www.victoryecuador.net. Allí vas a poder inscribirte en nuestro curso gratuito donde van a estar mucho material sobre la temática, sobre cada módulo, y en cada módulo vas a encontrar una prueba de conocimiento para que te vayas probando a ti mismo si vas entendiendo o no las temáticas. Así que no te lo pierdas, dale like, comparte, me gusta, comenta. NIC 37, que son provisiones, activos y pasivos contingentes. Esta norma es una norma que se incluye en el tema de pasivos. Ya vimos beneficios empleados, que es todo pasivo. Ahora vamos a ver esta norma de aquí, y que también me viene una parte de activos contingentes. El objetivo de esta norma es determinar los grados de incertidumbre que hay para poder yo registrar en mi contabilidad, bien sea un pasivo, una provisión, puedo revelar un pasivo contingente, de igual manera un activo contingente, ¿sí? En el marco conceptual de las NIF nos dice que una de las cualidades de la información es la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Y hay que ser prudentes en la información. Tenemos que tener información fiable para poder estimar de forma fiable ciertos aspectos y poder con esos aspectos sustentar nuestro criterio para poder registrar, bien sea una provisión, revelar un pasivo contingente y un activo contingente. Vamos a comenzar con un activo contingente y vamos a ir viendo cómo nos podría afectar. ¿Cuál es su definición? Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. Entonces, aquí tenemos el concepto de un activo contingente. Si hacemos la comparación con el concepto de un activo, tenemos similitudes que tenemos que viene surgido de raíces de sucesos pasados. O sea, tiene un hecho histórico este activo contingente. Pero aquí da algo interesante que dice que tiene una naturaleza posible, ¿sí? Entonces no es algo certero como un activo, ya que un activo es, en su concepto inicial, es un bien controlado de hechos históricos que coincide, pero me va a dar en el futuro beneficios económicos, ¿sí? Pero acá nos dice cuya existencia ha de ser confirmada o no por la ocurrencia de alguna situación que no está dentro del control de la compañía, ¿sí? Entonces, tenemos que nosotros ir actualizando la información mediante va pasando el tiempo. Por ejemplo, en cada cierre del ejercicio, si yo determino que existe un activo contingente, al cierre del siguiente ejercicio tengo que ver si las estimaciones han cambiado para que ese activo contingente ya se vuelva un activo como tal. Quiere decir que la existencia de ocurrencia de ese evento incierto ahora ya es un evento cierto y es un evento probable que va a suceder. Ahora vamos a ver un concepto de los pasivos. Nos dice sucesos que dan origen a una obligación. ¿Cuándo tenemos una obligación? Nos dice es todo aquel suceso que hace una obligación de pago de tipo legal o implícita para la entidad, de forma que la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente. En este momento se surge una obligación y, como nos dice, puede ser legal o implícita. Eso también lo veíamos en la norma de arrendamientos. Entonces, una obligación puede ser los diferentes niveles de obligación, contingente, provisión y pasivo, surge tanto por condiciones legales o por condiciones implícitas, tácitas,
vamos a ver aquí ejemplos de obligación presente. Nos dice, un ejemplo, se vende productos con garantía que cubre las reparaciones de defectos que puedan afectar hasta 6 meses después de la compra. Si se detecta efectos menores en todos los productos, los costos de reparación de todos ellos ascenderían a 1 millón. ¿Sí? Hay un rango. En caso de defectos importantes en todos los productos, los costos correspondientes de reparación ascenderían a 4 millones. La experiencia y expectativas futuras indican que para el año próximo no aparecerán defectos en el 75% de los artículos. Se detectarán efectos menores del 20%, en el restante 5% aparecerán defectos importantes. El valor esperado del costo de la reparación será, por ejemplo, tenemos el 75% de cero, que eso se espera que no, el 75% no suceda, el 20% de 1 millón y el 5% de 4 millones. El total nos da 400,000. Entonces, este valor de 400,000, de acuerdo a esta obligación presente que se produce de una obligación implícita, porque la costumbre de la empresa es quizás dar garantía a sus clientes por estos productos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos estas obligaciones implícitas de dar garantía o alguna obligación implícita, por ejemplo, sin estar escrito en un contrato a un empleado, hay un empleado del mes o un empleado del año que va a ganar un bono o una comisión de acuerdo a las ventas, la cual no necesariamente está escrita, tenemos que nosotros ver si tenemos una obligación presente, sea legal o sea implícita. Entonces, por estos motivos se podrían generar una obligación presente. Eso correspondiente entrando el tema de pasivos. Ahora, vamos a ver cuáles las reglas generales de un activo. Regla general de un activo contingente. Nos dice, si la entrada de beneficios económicos de un activo, si esta entrada de beneficios económicos de ese activo que hace que cumpla las condiciones de un activo como tal, si no es probable, ¿qué va a pasar en los estados financieros? No se menciona en los estados financieros ni en las notas a los estados financieros. Si de igual manera, si la entrada de estos beneficios económicos de un activo es probable, se revela la existencia de un activo en las notas a los estados financieros. Entonces, al momento de que sea probable, es cuando nosotros determinamos que sí es un activo contingente. Y cuando nosotros determinamos que sí es un activo contingente, debemos revelarlos en las notas a los estados financieros. Entonces, hasta aquí, cuando no es probable que estos recursos económicos regresen a la entidad, no los mencionamos, ni registramos, ni revelamos en los estados financieros. Y el tercer nivel, que es cuando los flujos de efectivos económicos es cierta, ¿sí? Que yo estoy seguro de que van a retornar a la empresa estos recursos económicos, yo debo reconocer un activo, ¿sí? Y de la misma manera un ingreso relacionado a ese activo en los estados financieros. Nos dice que para registrar un activo contingente se debe seguir las siguientes directrices. Hemos visto que tenemos 3 niveles. Cuando no es probable y es cierta. Nos dice, en el caso de que, como consecuencia de sucesos pasados, exista un activo posible cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o varios eventos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad. Entonces, ¿qué sucede si esta entrada de beneficios económicos no es probable? Nosotros no registramos en los estados financieros ningún activo y no se revela ninguna información en las notas a los estados financieros. Pero ¿qué sucede si este no probable se incrementa? Y nos dice,
si la entrada de beneficios económicos es probable, ¿sí? Pero no prácticamente cierta, pero sí es probable, el estado de situación financiera como tal en su estructura no registra un valor, en las notas de los estados financieros cuando es probable, yo voy a revelar, solo a revelar, pero en los estados financieros no voy a registrar. Sí, este es el comportamiento de un activo contingente, cuando es probable que suceda, pero no lo registro en la contabilidad, sí lo revelo. No lo registro porque todavía yo no tengo una fecha, un momento específico en donde va a suceder. ¿Cuándo voy a tener yo ese retorno de flujos futuros? No sé la fecha ni tampoco sé el valor con exactitud. Por eso yo no puedo registrarlo en la contabilidad. Como les comentaba, hay una cualidad de la información la cual nos dice que hay que ser prudentes, ¿sí? Entonces, si yo no considero que hay la probabilidad de que ese flujo de efectivo va a regresar a la contabilidad, yo por prudencia no los registro, pero sí revelo a los usuarios de los estados financieros de que posiblemente en el futuro, sí, de que probablemente en el futuro yo voy a tener esos recursos. Ahora el tercer nivel, ¿qué pasa si la entrada de beneficios económicos es prácticamente cierta? Allí sí, yo ya tengo determinada una fecha específica, cuándo voy a tener yo esos flujos de efectivos futuros y también un monto muy exacto, ¿sí? De qué valor yo voy a tener. Por tal motivo, si registro en mi contabilidad ese activo como tal, y sí revelo en las notas a los estados financieros. Entonces, recuerden ustedes que uno de los temas para poder considerar un activo hay que cumplir 3 condiciones. Eso es para que un activo sea como tal. Y hay que cumplir 2 condiciones más para poder registrarlo. Entonces, aquí tenemos nosotros los 3 niveles, ¿sí? En los cuales puede estar ese activo. Puede que no sea probable, puede que solo sea posible o remotamente que yo voy a tener beneficios económicos. Entonces, si no es probable, puede ser el nivel de posible. No hago nada. Pero si ya pasa a ser probable de que sí, no sé cuánto en específico, pero yo sé que tengo un derecho, yo lo registro en las notas. Cuando yo ya tengo una fecha y un monto en específico, yo ya lo registro como un activo. Entonces allí estaríamos cumpliendo con el concepto de activo. Hechos históricos, controlado y me va a dar beneficios económicos futuros. Y adicional, para poder registrarlo en la contabilidad, yo tengo que cuantificarlo, si tiene que ser medible, es uno. El otro requisito para registrarlo en la contabilidad es que me dé beneficios económicos futuros. Entonces, estos 2 principios se deben cumplir. Entonces, aquí tenemos el nivel de probabilidad cuando un activo aún no cumple esas condiciones, ¿sí? ¿Qué sucede si, por ejemplo, en el 2019 yo comienzo un juicio? Yo como empresa comienzo un juicio a un cliente que no me ha cancelado. Entonces yo comienzo un juicio porque yo tengo derecho a ciertos valores que no me han pagado. Entonces, aún no hay ninguna sentencia, aún no hay un proceso en el cual me dé la probabilidad, ¿sí? Aún no me da la certeza de que es aún un derecho, pero sí tengo una probabilidad de que podría estar yo obteniendo parte de esos recursos. No sé cuánto voy a obtener, no sé cuándo se termine ese proceso legal, pero yo sé, el especialista externo, que es el abogado, me dice que sí hay probabilidad de obtener un valor. Entonces allí yo, en mi contabilidad, voy a revelar en las notas, voy a revelar ese activo contingente. ¿Y qué pasa si eso sucede en el cierre del 2019? Llegamos al 2020 y ya hay una sentencia, primera sentencia a favor, y tenemos más probabilidad y tenemos ya una certeza de que ya podríamos ganar. Todavía no está definido el tema, pero podríamos ganar, ya hay una mayor certeza y pasa ya a ser un activo, ¿sí? Entonces, por tal motivo hay que, al cierre del ejercicio, ir evaluando si existen cambios de esta estimación, porque a la final son estimaciones. El hecho de considerar que no es probable, que es probable o es cierto, son estimaciones que hace tanto el contador como la gerencia utilizando su mejor juicio profesional. Hemos visto el tema de activos contingentes.
¿sí? Ahora vamos a ver el tema de pasivos contingentes que se complementa con las provisiones. ¿Qué nos dice? Igual tiene reglas generales y nos dice que puede haber un contingente remoto. ¿Qué sucede cuando hay un contingente remoto? No se reconoce ni se revela nada. ¿Qué sucede cuando hay un contingente posible? Cuando hay un contingente posible, no se registra, pero sí se revela en las notas a los estados financieros. Y cuando hay un contingente probable, se lo registra y se lo revela. Nos dice que para registrar un pasivo contingente se debe seguir las siguientes directrices. Y tenemos igual un escalafón similar al del activo contingente. Y nos dice una obligación, que es un pasivo contingente. Es una obligación posible, surgida de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser confirmada por la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no estén enteramente bajo el control de la entidad, ¿sí? Entonces, hasta allí tenemos una obligación posible, en el cual no está bajo nuestro control de que sucedan o no sucedan ciertos eventos que me incrementen esta obligación de posible, probable y de probable a cierta. Entonces, ¿qué pasa si hay una obligación posible o presente de una remota probabilidad de salida de recursos? Hay una obligación posible o presente con una remota probabilidad de salida de recursos. Cuando hay una remota probabilidad, no se reconoce ninguna provisión y tampoco no se revela ningún pasivo contingente. Pero si pasa a un grado más de probabilidad y nos dice, si hay una obligación posible o presente que pueda requerir una salida de recursos, pero hay posibilidades de que no ocurra, o sea, es posible, pero también puede que no ocurra. ¿Qué sucede en los estados financieros? Yo no registro nada, pero en las notas a los estados financieros sí voy a revelar esa obligación posible, ¿sí? Cuando pasa de posible a probable, nos dice si hay una obligación presente que probablemente requiera de una salida de recursos, allí sí se registra en la contabilidad una provisión de fondos que se debe reconocer para pagar en el futuro. En las notas a los estados financieros se va a revelar la información sobre esa provisión. Entonces, aquí, en ese escenario, tenemos que aquí cae la provisión. La provisión se registra y se revela, pero la provisión no existe incertidumbre del monto en específico y de la fecha de vencimiento. O sea, no tenemos un monto en específico que vamos nosotros a pagar, pero sí un valor aproximado. Por eso son provisiones, porque yo no sé si son $100,000 que tengo que pagar, pero sí sé que pueden ser 90 o 110 en un rango aproximado. Y de igual manera, no sé si voy a pagar este año o el otro, pero va de la mano, no difiere mucho. Entonces, entre este cuadro de decisión de un activo contingente y este cuadro de decisión de un pasivo contingente, hay una diferencia. Por ejemplo, aquí se revela cuando hay la probabilidad en un activo. Cuando hay la posibilidad, no se hace nada. Cuando es posible que entren recursos, no hago nada. Pero cuando es probable, revelo. Y registro solo si es cierto, si hay certeza absoluta. En cambio, en el tema de pasivos hay un escalón más. ¿Qué pasa si es remota? No hago nada. Pero si es posible, yo revelo. En cambio, cuando es un activo, si es posible, yo no hago nada. En el pasivo contingente, cuando es posible, yo revelo. En el activo, cuando es probable, allí yo revelo. Y en el pasivo, cuando es probable, allí yo provisiono. Tiene como que un nivel más de esta incertidumbre, ¿sí? Entonces,
¿Qué más nos dice esta norma? Nos da una diferencia entre provisiones y otros pasivos. Dice, esta norma establece la diferencia entre provisiones y otros pasivos, que son provisiones y que son otros pasivos. Las provisiones, dice, en una provisión hay una incertidumbre del valor a pagar y no existe una fecha definida para su pago. Estas son las características de una provisión, pero no quiere decir que no exista una obligación. Existe la obligación y sabemos que hay probabilidad de que van a salir recursos de la entidad, pero lo que no estoy con certeza es que qué monto en específico voy a pagar y cuál es la fecha en específico que voy a pagar. En cambio, con otros pasivos, nos dice que un pasivo hay certeza del valor a pagar. Yo sé el valor exacto, cuánto tengo que pagar, y en la mayoría de los casos, los pagos hay una fecha definida para realizar. Entonces, yo acá tengo un árbol de decisión que podemos irlo siguiendo para determinar el grado de probabilidad. Si es probable, ¿qué hago? Si no es probable, ¿qué hago? Por ejemplo, iniciamos. Primero tenemos que determinar si existe una obligación presente como sucesos de un hecho pasado. ¿Qué pasa si no hay una obligación presente como sucesos de obligación pasado? Eso quiere decir de que apareció un pasivo de la nada. Si no hay, ¿qué hago? Nos preguntamos nuevamente, ¿existe una obligación posible? Si no es una obligación presente, ¿existe una obligación posible? Si no dice no, no hay una obligación. Si es no, ¿qué hago? No hago nada. Y comenzamos de nuevo. En cambio, si existe una obligación presente como consecuencia de un hecho pasado, si la respuesta es sí, bajamos acá. Nos preguntamos, ¿hay una salida probable de recursos? ¿Sí? Si nos dice no, no hay una salida probable de recursos, nos pregunta, ¿hay una salida remota de recursos? Y si decimos sí, hay una salida remota de recursos, si la respuesta es sí, no hago nada. Pero si la respuesta es no, si no es remota y podría ser probable, yo revelo en las notas de los estados financieros. Volvemos acá nuevamente. Salida probable de los recursos. Si la respuesta es sí, si hay la probabilidad de que los recursos salgan, nos preguntamos nuevamente, ¿puede hacerse una estimación fiable? Si existe la probabilidad de que va a salir recursos y se puede hacer una estimación fiable, yo efectúo una provisión, ¿sí? Entonces, yo estoy al momento de registrar una provisión, yo sé que van a salir recursos y yo puedo hacer una estimación, no un valor exacto, pero sí puedo hacer una estimación fiable para determinar ese monto aproximado de la provisión. En cambio, si no podría yo estimar cuantitativamente, lo que tengo que hacer es revelar, ¿sí?, en las notas diciendo que sí, hay una obligación, pero aún no tengo esa estimación cuantitativa fiable. Entonces, provisiones y contingentes. En contingentes, como habíamos explicado, existen dos tipos, activos y pasivos contingentes, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando hay un activo contingente? Tenemos que determinar cuánto cuesta, cuánto es el valor y el vencimiento, ¿sí? Si nosotros podemos determinar esto de aquí, ya se convertiría en un activo. Caso contrario, si es posible, no hago nada. Si es probable de que suceda, yo revelo. Caso contrario, si no es probable, no se registra, ¿sí? En el tema de activo contingente, se revelan los estados financieros siempre y cuando sea probable. Es probable de que existan salidas de efectivo, yo revelo, ya que no puedo provisionar. La norma es mucho más exigente para el tema de un activo. Si no tienes un monto exacto y una fecha exacta de cuándo va a retornar esos flujos de efectivos hacia la compañía, no puedes registrar ese activo, solo lo puedes revelar, ¿sí? Por eso, en el tema de pasivos tiene un grado más, ¿sí? Como les comenté, yo con la probabilidad de un activo, yo lo revelo, pero en cambio con la probabilidad de un pasivo,
yo lo registro como provisión. Entonces, allí está la diferencia en que la norma no te permite crear pasivos, ¿sí? Como por ejemplo en activos intangibles, no te permite crear activos, ni te permite registrar un activo solo porque es probable, pero aún no tienes la certeza del monto y del tiempo cuándo va a retornar ese dinero. Pero en cambio, si es una obligación, si es un pasivo, nos dice, si es remoto, o sea, probablemente no va a pasar, no haces nada. Pero si es posible, posiblemente va a suceder ese evento y yo voy a tener que desembolsar dinero. Si es posible, allí sí revelen las notas para que los usuarios de los estados financieros tengan conocimiento de que posiblemente van a salir recursos de la empresa. Y si es probable, pues registre una provisión. Y para esto tenemos que estimar de forma fiable, lo más fiable posible, encontrar un valor aproximado y una fecha aproximada para poder registrar esta provisión. Un valor y una fecha que no es exacta, ¿sí? Y que cuando sea exacta, cuando yo sé qué monto en específico voy a pagar y qué fecha en específico voy a pagar, va a pasar de ser una provisión a ser un pasivo. Entonces, en el tema de activos tenemos dos niveles, activo contingente y un activo. En cambio, en el lado de los pasivos tenemos pasivo contingente, una provisión en la cual me hace falta la fecha exacta y el monto exacto, pero lo puedo estimar con fiabilidad, y tengo otro nivel que es un pasivo como tal. Entonces para el tema de activo tengo dos niveles y para el tema de pasivos tengo tres niveles. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo sobre evaluación de contingentes. Por ejemplo, normalmente cuando nosotros vamos como auditor a una empresa, revisamos algunos aspectos, como por ejemplo las obligaciones con los organismos de control, y revisamos si se cumplen o no esas obligaciones. Y no lo hacemos tanto por el hecho de que somos designados por ese organismo de control, como puede ser el Ministerio de Trabajo, como puede ser el IES, como puede ser el SRI, la Super de Compañía. No lo hacemos tanto porque ese organismo nos indica a nosotros revisar, sino que lo realizamos para saber si la compañía está revelando todos sus contingentes, como por ejemplo, si esta persona no tiene los empleados que la normativa le exige, los empleados mínimos que la normativa le exige en temas de personas con discapacidad, tiene ese contingente y la contingente es esa multa. Puede tener una multa y esa multa es un pasivo contingente, ¿sí? Porque posiblemente si ese organismo de control llegue a la empresa, le solicite información, muy posiblemente va a identificar de que está incumpliendo con esas obligaciones y le va a exigir ese pago de esas multas o sanciones. Entonces, cuando eso suceda, nosotros pedimos que se revele esa información, de que hay, quizás no a detalle, pero que hay situaciones de incumplimiento los cuales podrían incurrir, ¿sí?, en el futuro desembolsos de dinero. Entonces allí debería reconocerse un pasivo contingente que se revela en las notas a los estados financieros. Cuando un socio despide un gerente, el gerente demanda y para él es un ingreso gravable y para la empresa es un gasto deducible y todos ganan. Por ejemplo, suelen pasar estas situaciones en las cuales se ponen de acuerdo para poder despedir, ¿sí?, al gerente y despedirlo intempestivamente para que la empresa desembolse dinero, y este desembolso por indemnización es gasto deducible para la empresa y es un ingreso no grabado para el empleado. Entonces, cuando suceden esas acciones, las cuales no son correctas, y si el organismo de control se entera de esas intenciones, deberían revelarse estos pasivos contingentes de que podrían suceder, podrían existir revisiones y posteriores desembolsos de efectivo por el incumplimiento. Entonces, por ejemplo, en este caso,
si existe en este juicio laboral, si existe la probabilidad del 50 o más por ciento de que puedo incurrir en desembolsos, yo tengo que reconocer una provisión. Entonces, por ejemplo, aquí puedo registrar en gasto juicio laboral 100,000 y provisión, que es una obligación, 100,000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo obtener este porcentaje, puedo tener ese porcentaje de probabilidad. ¿Y de dónde voy a tener yo ese porcentaje y ese juicio? Es del abogado que me va a asesorar y me va a decir, ¿sí? El juicio está en tal instancia y por tal motivo, por la información que tenemos, creemos que existe un 50% de probabilidad que posiblemente tendremos que pagar $100,000. O puede decir, mira, hay un 40% de probabilidad de que nosotros paguemos $100,000. Si hay un 40% de probabilidad, deberíamos nosotros revelar en las notas ese pasivo contingente. Pero si la probabilidad incrementa al 50 o más del 50%, deberíamos nosotros registrar esta provisión. ¿Qué sucede en cambio, por ejemplo, en una empresa de electrodomésticos, por ejemplo, y que da garantías a sus clientes? Y por ejemplo, del producto A, con base a las estadísticas y a las tendencias de años anteriores, y tenemos la estadística que hay una probabilidad de que de todo este producto, el 50% normalmente hay reclamos de garantía, que algo se dañó. Entonces, con base a esa estadística, con base a esa información, nosotros podemos determinar que normalmente en el año a nosotros nos vienen a reclamar y gastamos unos $100,000 en temas de garantía, ¿sí? Y esos $100,000 le ponemos la probabilidad de que ocurra. Entonces, de esos $100,000 que probablemente nosotros gastemos en reparación de esos electrodomésticos, calculamos el porcentaje de lo que puede suceder. Por ejemplo, en el producto B tiene un porcentaje del 30%, ¿sí? Es probable que el 30% de esos clientes, ¿sí?, vengan a reclamarme, y de este producto normalmente se gastaría $40,000 en reparaciones. Y en el producto C tenemos la probabilidad de que el 20% de esos clientes vengan a reclamarnos, ¿sí? Y el costo de esta reparación, de toda la reparación, es de 10,000. Por tal motivo, sí, hay una probabilidad de que el 20% de esos clientes vengan, entonces yo voy a sacar el 20% del costo que me costaría reparar todos esos electrodomésticos. Entonces yo tengo aquí 3 escenarios de 3 productos. Tenemos que el producto A, ¿sí?, con base a las estadísticas, con base a la información que tiene la compañía, le costaría incurrir en estos costos para hacer frente a todos sus clientes, pero existe una probabilidad de que del 50% que vengan a reclamar, ¿sí? Por tal motivo, por ejemplo, en el producto A, sí se provisiona, porque sí existe una probabilidad del 50 o más alta de que sí vengan a hacerme el reclamo de la garantía. Por tal motivo, yo debería poner gastos de garantía contra una provisión, ¿sí? Una provisión. Pero, ¿qué sucede con este 30% de probabilidad de que vengan a reclamarme por este producto? Como es 30%, yo no voy a registrar una provisión, pero sí voy a revelar un pasivo contingente en el cual yo voy a decir, ¿sabe qué? Tengo una probabilidad de que el 30% vengan a pedirme temas de garantía, ¿sí? Entonces, yo voy a revelar en las notas este tema de este producto. Pero, ¿qué pasa con el producto C? Es muy improbable de que suceda, es posible de que suceda o es remoto de que este producto muy pocas veces en su historia de este producto vengan a reclamarme. Entonces, por tal motivo, ni lo revelo, ni tampoco provisiono un valor para hacer frente a esos reclamos. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto la NIC 37, hemos visto lo que corresponde a activos contingentes, pasivos contingentes y provisiones. Un punto importante, como les dije, en esta norma es que nos da grados de probabilidad. Y eso lo vemos nosotros al momento de reconocer
tanto un activo como un pasivo. La norma nos dice, tiene que reconocer que registra un activo, muy aparte de que cumpla las condiciones como tal, ¿sí? Porque cumple las condiciones de ser un activo, cumple con esos 3 requisitos, cumple con las condiciones de ser un pasivo, cumple con esos 3 requisitos, pero adicional, todos los elementos de los estados financieros, que son activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, tiene que cumplir con 2 condiciones adicionales. Una que sea medible y otra que sea probable, ¿sí? De que traigan beneficios económicos futuros. Entonces, esta norma de aquí nos trae un grado de probabilidad. ¿Qué pasa si no es 100% certero? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si no es 100% certero de que van a retornar beneficios económicos futuros? En el lado de los activos nos da 2 niveles. Usted puede revelarme un activo contingente o puede registrarme un activo como tal. Y en el lado de los pasivos me da 3 niveles. El primer nivel, usted puede revelarme en las notas que tiene una obligación, ¿sí? Una obligación posible. O puede registrarme en los estados financieros que tiene una obligación probable mediante una provisión. O puede registrarme un pasivo cuando usted tenga certeza de su monto y de la fecha que va a incurrir en ese desembolso, ¿sí? Entonces, vamos a ver un cuadrito que no lo determina la norma. La norma no nos da un porcentaje. A ver, de acuerdo a de 0 a tal porcentaje, usted considera como remoto, de tal porcentaje a tal porcentaje como posible, de tal porcentaje a tal porcentaje como probable y de tal porcentaje a tal porcentaje como cierto. Entonces, eso no nos da la norma, pero les voy a mostrar una especie de guía en la cual podemos utilizar, pero esto de aquí, cada compañía lo tiene que determinar como una política interna. Entonces, para cada compañía tiene que decir, para mí, un activo o un pasivo, tiene que tener hasta tal porcentaje para considerarlo como remoto, posible, probable o cierto. Entonces, por ejemplo, yo les propongo estos niveles de aquí que nos dice, por ejemplo, nivel 1 es muy improbable, ¿sí? En probabilidad es difícil, ¿sí? Que ocurra. Ocurrió en la historia de la compañía, ocurrió solo una vez y su frecuencia, puedo ponerle, determinarle una frecuencia de que es del menos del 20% de probabilidad que ocurra. Al nivel 2, que puedo determinar que es improbable, el evento puede ocurrir en algún momento, pero no sé cuándo, puede ser más del 20%. A posible, en el nivel 3, es un evento que podría ocurrir en algún momento y puedo determinarle un porcentaje de probabilidad del 30%. Pero del posible, y pasamos al cuarto nivel de probable, ¿sí? Es un evento que probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias y a este le puedo dar más del 50%. Y en el quinto nivel, casi seguro, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias, ¿sí? Y más del 50% va a ser probable, ¿sí? Entonces nosotros podemos considerar estos grados de probabilidad y esto es solo una guía. Cada empresa tiene que determinar para ellos qué grado o qué porcentaje se lo denomina como remoto, como posible, como probable o como cierto, ¿sí? Pero uno de los puntos importantes que nosotros tenemos más en el tema de que si es probable o no es el siguiente. Entonces, nosotros podemos considerar en el tema de probabilidad, el flujo de fondos ocurrirá en un 49%, no es probable, pero si el flujo de fondos ocurre más del 51%, podríamos considerarlo como probable. Entonces, en este escenario, en el tema de activos, si es más del 50%, yo revelo. Si en el tema de pasivos, si es más del 50%, yo registro la provisión, ¿sí? ¿Y qué es lo que es probable o no? Es probable de que en el tema de activos, es probable de que entren los recursos, ¿sí? Eso es lo que es probable, que entren los recursos, que yo obtenga ese flujo de efectivo futuro. Y en el tema de los pasivos es que se desembolsen esos flujos. Entonces, el grado de probabilidad va
en el tema de flujos. Ahora vamos a ver, aparte de estos tres temas, activo, pasivo contingente y provisión, vamos a ver lo que corresponde a reestructuración, que también está dentro de la NIC 37 y nos dice, una reestructuración es un programa de actuación planificado y controlado por la gerencia de la entidad cuyo efecto es un cambio significativo. Un cambio significativo en el alcance de la actividad llevada a cabo por la entidad y en la manera de llevar la gestión de la actividad. Y aquí tenemos ejemplos. Los siguientes ejemplos se reconocen como sucesos que pueden caer dentro de la definición de reestructuración. Y esto es importante porque en este marco, en el marco de esta norma, ¿sí?, nos dice que nosotros tenemos que provisionar. Si nosotros sabemos que vamos a reestructurar nuestro negocio, tenemos que provisionar ese valor. ¿En qué casos? Puede ser, por ejemplo, en la venta o en la liquidación de una línea de actividad, ¿sí?, en la clausura de un establecimiento de la entidad de un país o una región, o bien en la reubicación de las actividades que se ejercían en un país o una región, ¿sí? Trayéndola acá de forma local, por ejemplo, hay muchos, en este momento en las ciudades, hay muchos locales en zonas donde antes había mucho tráfico de personas y estaban allí estratégicamente ubicados por el mismo hecho de la fluctuación de estas personas. Ahora las empresas tienen que analizar si el estar allí en esas zonas de anteriormente mucha concurrencia y por tal motivo de muy alto costo de arrendamiento, va a seguir siendo una estrategia viable en el negocio. Entonces tiene que determinar si tiene un plan de reestructurar. Quizás en esos lugares son locales de franquicias de alimentos y decir, si yo ahora mi giro del negocio va a cambiar a servir el alimento que era antes, ahora va a cambiar a entregar el alimento a domicilio, muy poco me interesa tener el lugar de producción en ese lugar tan caro. Entonces, la cocina o el lugar de producción lo voy a llevar a las afueras de la ciudad, donde exista un lugar estratégico para su logística, ¿sí? Entonces, esos planes de reestructuración tienen que ser provisionados. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Los cambios en la estructura de la gerencia, como por ejemplo la eliminación de los niveles y escalas directivos empresariales, y eso está sucediendo ahora mucho, ¿sí? Están cambiando, todas las empresas tienen ahora que reducir costos y se están cambiando los puestos. Ahora ya tenemos dos gerentes, un gerente administrativo y un financiero. A ver, sáqueme uno y al financiero póngalo administrativo financiero. ¿Sí? Entonces hay una reestructuración de acuerdo ahora a la nueva demanda o al nuevo giro del negocio que vaya a tomar la empresa. Nos dice las reorganizaciones importantes que tienen un efecto significativo sobre la naturaleza, el enfoque de las actividades. En conclusión, estas mejoras se reconocerá una provisión por costo de reestructuración solo cuando se cumplan las condiciones generales de reconocimiento de una provisión. La provisión por reestructuración debe incluir solo los desembolsos que surjan directamente de la reestructuración, que son aquellos que de forma simultánea están necesariamente impuestos por la reestructuración y no asociados con la actividad que continúa en la entidad. Entonces, nosotros cuando cumplan las condiciones de una provisión podemos crear esta provisión de reestructuración, porque la compañía desde ya determina que hay la probabilidad de que van a salir flujos de efectivos futuros por este cambio de negocio. Nos topa otro tema que nos dice pérdidas futuras derivadas de las operaciones. No se reconocen provisiones por pérdidas futuras derivadas de las operaciones. Es como, por ejemplo, en el 2019 alguien pudo habérsele ocurrido de que el país ya estaba en crisis, iba a ir mucho peor. Entonces pudo haber dicho, a ver, yo sé que en el 2020 me va a ir mal, yo sé que en el 2020 voy a tener pérdidas. Puedo reconocer esas pérdidas en el 2019 cuando todavía no ocurren.
Entonces, eso no puede suceder. No puedo yo reconocer pérdidas futuras porque eso va a suceder en el futuro. Y el futuro, por ejemplo, puede ser, en ese caso, 2020. En 2020, ahorita, ¿qué tenemos? Solo tenemos costos fijos, costos laborales, costos de arrendamiento, y esas pérdidas en el 2019 no podía reconocerse en el 2019 esas pérdidas futuras. No hay cómo hacer eso. Nos dice, las pérdidas futuras derivadas de las operaciones no cumplen con condiciones de la definición de un pasivo, ni tampoco de los criterios generales para el reconocimiento como provisión. Pero hay un caso excepcional, ¿sí? Hay un caso excepcional que se denomina contratos de carácter oneroso. Si la entidad tiene un contrato de carácter oneroso, las obligaciones presentes que se deriven del mismo deben ser reconocidas y medidas en los estados financieros como una provisión. ¿Qué es un contrato oneroso? Por ejemplo, en estos momentos, les pongo un ejemplo que una contratista, una constructora, una empresa contrata a esa constructora para que realice una obra. Sí, digamos en este caso, realice un edificio. Entonces tenemos a una empresa y a la constructora. Sí, entonces la constructora desde ya en el 2020, cierra 2020 y sabe que la situación ha cambiado, de que en el 2020 tuvo que incurrir en muchos costos, costos laborales, costos de arrendamiento, ha incrementado quizás algunos materiales, en el 2020 también van a aumentar, ¿sí? Entonces, desde ya sabe que su contrato, su proyecto, eso tiene que estar atado a un contrato, desde ya sabe que su contrato va a perder, que ya sabe que en el futuro los materiales van a incrementar, ya sabe que en ese proyecto, en ese contrato ya tiene una pérdida, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice en el tema de contratos onerosos? Que allí sí, solo en el caso de contratos onerosos, yo puedo reconocer en el ejercicio actual esa pérdida, sin aún todavía generarse, que se va a generar en el futuro. Pero cuando es un contrato, que yo ya sé que tengo un contrato normalmente para ganar, tener un margen, pero por esas circunstancias, yo ya sé que por situaciones externas yo voy a perder en ese contrato. Por ejemplo, aquí tenemos un proyecto de 10,000 en situaciones normales, o sea, esto es lo que se proyectó, que tenga un contrato de 10,000 y que este tenga un costo de 8,000 y voy a tener una ganancia de 2,000. Pero la realidad es la siguiente, que se mantiene el valor de ese proyecto, de ese contrato, pero han subido los costes por un sinnúmero de situaciones que pueden incrementar tanto la mano de obra, la materia prima. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en este caso nos dice, en el año 1 se registró el 60%, entonces se construyó el 60% de la obra, se planeó ese 60% y reconocemos ese 60%. Reconocemos el 60% de esos ingresos y también reconocemos el costo de esos 60%. Entonces, hasta aquí, porque ha incrementado el costo de esa obra, tenemos el mismo valor, 6,000. Hasta ahí tengo una utilidad bruta de 1,000. ¿Y cuál es el tema? Es que en este año 1 yo ya voy a reconocer una provisión por contrato oneroso. Voy a reconocer la pérdida de este proyecto, ¿sí? De este contrato. Entonces aquí yo voy a reconocer esta pérdida de aquí, que nos dice 10,000 de ingresos menos 11,000 de costos. Entonces esa pérdida de ese contrato lo voy a registrar porque, como ustedes saben, y cuando nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta de que un activo ya no me da flujos de efectivos, cuando un inventario ya no me da flujos de efectivos, las pérdidas se reconocen en el momento que uno se entera de ellas, ¿sí? Entonces, de la misma manera, si yo ya sé que este va a ser el resultado de mi proyecto en los 2 años, que el total de ingresos van a ser 10,000 y el total de costos va a ser 11,000. Entonces, como yo ya sé esa pérdida, la reconozco en el ejercicio actual. Entonces, reconozco la pérdida, pago impuestos y tengo una pérdida tributaria. ¿Qué pasa en el año 2? ¿Sí? En el año 2 planillo la diferencia, los 4,000, ¿sí? Y reconozco la diferencia de los costos,
¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto tenemos ahora de costo? Tenemos acá en el año 1, 6, en el año 2, 4, van 10, y acá está la pérdida de los 1000, que están 11. Y aquí están los 11 del proyecto, lo que tengo como costo del proyecto. Pero el hecho es que yo aquí tengo ingresos, lo que planillé el 60%, registro los costos, los que sean, pueden ser los mismos 6, los 5, los 7, los que correspondan, y voy a tener un resultado. En el ejercicio 1, allí es donde yo voy a reconocer la pérdida que yo ya sé, yo ya la tengo cuantificada, yo sé que ese valor no lo voy a recuperar, ¿sí? En el año 2 voy a reconocer la diferencia de ingresos y el costo que me quede, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el año 1? En el año 1 voy a reconocer como gasto una pérdida y voy a reconocer una provisión, un pasivo. Y en el año 2, ¿qué va a pasar? Voy a eliminar esa provisión, ¿sí? Contra la cuenta por pagar, ¿sí? Entonces, allí se va a crear la cuenta por pagar y el gasto ya fue reconocido en el año 1. Allí en este año 2 podrían ya tener, como es una provisión, es un valor aproximado de un tiempo aproximado que va a suceder, pero normalmente cuando una provisión se convierte en pasivo no necesariamente va a cuadrar. Yo puedo provisionar de que voy a tener un rubro que pagar de 80, ¿sí? Pero es un valor aproximado. ¿Qué sucede? Cuando llegue el momento de pagar no ha sido 80, ha sido 85 o ha sido 70. Entonces, yo he cargado más al gasto y más a la provisión. Entonces, cuando sucede eso, hay que reversar un valor pequeño para llegar al valor real, o hay que incrementarle un valor pequeño para llegar al valor real. Entonces, vamos a revisar que también en el formulario 101 nos trae el tema de reversiones de provisión cuando no son exactas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta sobre el tema de provisiones, activos y pasivos contingentes? Este tema de activos y pasivos contingentes y el tema de la provisión es interesante por los niveles de probabilidades que nos da. Y en la actualidad, en este momento que hay tanta incertidumbre, hay obligaciones tanto legales como implícitas, ¿sí? Hubieron muchos contratos y existen contratos de que están firmados y que tienen que cumplirse. Y si no están cumplidos, quizás no han considerado el tema de fuerza mayor o caso fortuito, o si esta pandemia entra en el tema de fuerza mayor. Entonces, posiblemente por el incumplimiento de prestación de servicios o el incumplimiento de la producción, ¿sí? Puede que existan obligaciones implícitas que habría que revelar en nuestros estados financieros. Entonces, esa información hay que evaluarla. El mismo hecho, por ejemplo, cuando nosotros estamos incumpliendo con obligaciones tributarias, tenemos registrado, por ejemplo, glosas, y esas glosas solo lo ponemos al valor que es, pero no le incrementamos el monto que nosotros ya sabemos más o menos cuánto es el monto de las multas, el monto de los intereses, que deberían ser reconocidos, ¿sí? Como una provisión, porque ya sabemos que en el futuro se van a desembolsar valores. De igual manera, este tema de todos los despidos en estos momentos hay que registrar pasivos contingentes, porque muy seguramente el hecho de que haya un acuerdo no le quita que el empleado le vaya a demandar a la empresa, ¿sí? Y lo recomendable es que eso pase, así sea solo por molestar. Está bien que el empleado le demanda a la empresa porque quizás le hizo firmar o no le dio otra alternativa más que firmar una renuncia o un acuerdo que no le convendría. Entonces, eso entraría en el tema de un pasivo contingente, de que posiblemente muchos de esos empleados o sindicatos enteros que se han ido vayan a demandar a la empresa y en el futuro se incurran en desembolsos de efectivos. Sí, vamos a revisar el formulario 101 y vamos a identificar dónde está el tema de las provisiones. Este archivo yo ya les envié. Y aquí encontramos, como les dije, provisiones es parte de pasivos y tenemos en pasivos corrientes, podemos encontrar provisiones corrientes. ¿Qué tipo de provisiones nos da a elegir o nos da que podríamos tener con mucha probabilidad?
es garantías, que vimos un pequeño ejemplo de garantías. Por ejemplo, también en la NIC 16 vimos provisiones por desmantelamiento. Aquí está. Hemos visto ahorita provisiones por contratos onerosos, cuando ya tenemos un contrato. Por eso se denomina contrato, ¿sí? Cuando yo tengo un contrato, un proyecto. Diferente es que yo sé que en mi actividad normal, yo sé que en el futuro no voy a vender, pero no hay un contrato, no hay un proyecto como tal que yo sé que han incrementado sus costos y desde ya he identificado una pérdida. Hemos visto también reestructuración de negocios. Cuando hay reestructuraciones de negocios, también abarca la NIC 37. Provisiones por reembolsos a clientes, por litigios legales, ¿sí? Entonces, como les digo, hay niveles de pasivos y hay que actualizar esos pasivos. Quizás al cierre de un ejercicio tenemos un pasivo contingente, ¿sí? Y algo sucede en los primeros días de enero que hace que ese pasivo contingente ahora ya tengamos más información y pasemos de posible a probable de que algo sucede. Entonces tenemos que actualizar esa información y pasar de solo revelar a registrar. Y podemos tener otras provisiones. Lo mismo vamos a encontrar en pasivo no corriente. Tenemos provisiones corrientes y no corrientes. El mismo tema. También vamos a encontrar en las ganancias, vamos a encontrar, y es raro decir voy a encontrar provisiones en las ganancias, pero como les digo, las provisiones son por valores que no son exactos, que son aproximados. Y cuando yo provisiono de más, cargo un gasto de más, y al momento de nuevamente comienza el siguiente ejercicio, digamos yo provisiono, normalmente se provisiona en diciembre, que todavía yo no sé el valor exacto, sin más es en el tema del valor, yo no sé cuánto se ha incurrido. Por ejemplo, si yo estoy realizando una obra, no sé cuánto se ha incurrido. Si yo me están haciendo una, digamos, una auditoría externa, que la auditoría externa viene a prestarme el servicio desde octubre hasta abril, ¿sí? Y es un monto alto, ¿cuánto cargo al gasto? Porque yo sé que ya hizo, ya prestó una parte de su servicio, ya vino, ya revisó, ya hizo algo, ¿sí? Entonces yo tengo que reconocer al gasto un valor, aún sin saber cuál sería el valor exacto. También puede pasar con el tema de energía eléctrica. Yo sé que ya consumí la energía eléctrica, que ya consumí el servicio de agua potable, o puede ser cualquier otro gasto. Entonces tenemos que registrar el gasto con un valor aproximado contra una provisión y cumple la definición de provisión porque todavía no sé el valor exacto. ¿Qué va a pasar en enero cuando yo ya tenga el valor exacto? Ya va a pasar de ser una provisión a ser un pasivo, porque ya me dijeron, ¿sabe qué? Aquí está la factura o aquí está el soporte, aquí están las planillas. Este es el valor exacto de esa obligación. Entonces, ¿qué sucede cuando en realidad yo provisioné de más, cargué un gasto en el periodo 2019 de 100, pero en realidad me llegó la factura o me llegó el sustento de que solo era 90? Entonces, ¿qué sucede? Elimino la provisión por 100 que viene de acá y creo la cuenta por pagar, que en realidad han sido 10. Pero tengo una diferencia y esta diferencia debería mandarse a ganancias para eliminar estos 10 que se enviaron de más aquí en este gasto. Y está bien que se haya enviado de más porque es una estimación, ¿sí? Es un valor estimado, no tiene que ser exacto. Digamos que fuera lo contrario. Si fuera lo contrario, en realidad no me costó 90, en realidad me costó 110. ¿Qué sucede? Se crea el pasivo por 110 y acá ya no va a ser una ganancia, sino va a ser un gasto provisión, porque me hizo falta ese gasto provisión. Entonces, esto es cuando yo no provisioné lo suficiente. Entonces, viene en enero y me dicen, no ha sido 100, ha sido 110. Entonces, elimino la provisión por 100, creo mi pasivo, que ya tengo certeza del valor por 110, y la diferencia incremento al gasto de provisión de garantía que me hizo falta. Y eso viene a registrarse tanto al ingreso en el 101, que está aquí, ganancias netas por reversión, como puede ir al gasto
en gastos provisiones. Algo interesante en las provisiones es que sí nos acepta las provisiones en los impuestos diferidos, que normalmente estas provisiones son pasivos por impuestos diferidos y el fisco no tiene tanto problema con pasivos por impuestos diferidos, ya que son obligaciones de la empresa, son pasivos futuros, pero sí tiene problema en reconocernos nuestros activos por impuestos diferidos, que son derechos de nosotros, de la empresa. Entonces, esos derechos sí los limita. Solamente nos permite tomar ciertos derechos de acuerdo a ciertos puntos en específicos que los veremos después. Pero en el tema de pasivos, en el tema de provisiones, que todavía no sabemos cuánto mismo es, nos permite utilizar impuesto diferido en todas las provisiones, excepto las que les mencioné, el tema de incobrables, desmantelamiento y jubilación y desahucio, que va en otra línea, pero igual se aplicaría jubilación, impuesto diferido. Entonces nos permite a todas las provisiones utilizar el impuesto diferido. Listo, hemos concluido. Ha sido muy fácil y sencillo. Espero que les haya gustado y recuerden suscribirse y compartir esta información.